Ok, ya, ahora sí. Muy bien. Bueno, ante todo, buenas tardes. Algunos ya me conocen. Soy la doctora Roselena Verasti Ruiz, médico hematólogo. Actualmente trabajo en el Hospital María Auxiliadora, ¿ya? El día de hoy me ha tocado darles la clase de linfoma de Hodgkin, ¿ya? Eh, bueno, es un tema en realidad un poco a veces tedioso, ¿no? Para lo que viene a ser los estudios de pregrado, ya que son algún grupo de neoplasias un poco complejas, ¿no? Y amplias, se podría decir, de lo que viene a ser el capítulo de hematología, ¿no? En sí el linfoma, o se podría decir los linfomas son un mundo aparte, nosotros le decimos en el tema o en la parte en sí de la hematología o de la oncohematología, ¿ya? Entonces, para más o menos entender por qué se da este tipo de neoplasia, vamos a empezar. Bueno, este es el contenido de lo que se va a hablar el día de hoy. Vamos a empezar dándonos a conocer, o sea, entendiendo de dónde es que se parte o de dónde es que va a nacer esta neoplasia. Ya nosotros, me imagino, ya han tenido sus clases de leucemias en las cuales van a ver que la leucemia en donde va a nacer, ¿no? Donde se va a formar, va a ser a nivel de la médula ósea, ¿no? Ahí nace esta célula, se forma, se hace neoplásica, porque es una célula totalmente inmadura, ¿no? Estamos hablando de un linfoblasto, un mieloblasto de tipo ya inmaduro, neoplásico, en el cual prolifera, pero su proliferación va a ser a nivel de médula. Entonces, esta es la diferencia, o esto es para más o menos entender la diferencia entre lo que viene a ser una leucemia con un linfoma, ¿no? Los linfomas, su nacimiento o su conversión a una célula neoplásica no va a ser a nivel de la médula ósea, va a ser cuando se podría decir, esta célula linfoide va a salir de la médula. Nosotros sabemos que nuestra célula linfoide nace, ¿ya? Nuestro progenitor nace en la médula, empieza a diferenciarse, todavía al momento que se diferencia sigue siendo una célula B o una célula, en este caso una célula B inmadura, ¿ya? Pero esta célula B inmadura va a salir de la médula. ¿Para qué? Para cumplir o pasar por varias fases en las cuales durante el traspaso a esas varias fases va a madurar. Entonces, nuestra linfocito en sí va a madurar de forma extramedular en nuestro tejido linfoide periférico. ¿Quiénes van a ser nuestros tejidos linfoides periféricos? Estamos hablando del ganglio, estamos hablando del vaso y ciertas zonas de algunos tejidos específicos a nivel de nuestro cuerpo que obviamente también van a va nuestro linfocito pasar por esas zonas y también madurar, ¿no? Adquirir, se podría decir, conocimiento. Es como que imagínense que es un militar que tiene que pasar por ciertas fases y que conforme va pasando va adquiriendo experiencia. Es así, este linfocito que al inicio es inmaduro, pues va a pasar por múltiples lugares, por múltiples zonas, de tal forma que conforme va pasando, va madurando, va adquiriendo más experiencia. Estamos hablando de marcadores específicos. ¿Para qué? Para que este linfocito, en este caso es linfocito B, pueda adquirir todas las funciones que al final debe cumplir, ¿no? La de formación de inmunoglobulinas, la de una célula presentadora de antígeno. Entonces, todo esto va a adquirirlo cuando va a pasar por estas fases. Entonces, el linfoma de Hodgkin parte entonces de una célula B, es un estirpe B, por si acaso. Nosotros le decimos de centro germinal. ¿Por qué de centro germinal? Cuando hablamos de estas fases se dividen en tres. Una fase se le dice interfolicular o precentro germinal, cuando todavía se puede decir, este linfocito está pasando por todos nuestros tejidos, pero aún no llega a nuestro órgano linfoide específico. Estamos hablando de un ganglio, estamos hablando del vaso, en este caso, ¿no? Cuando ya este linfocito llega, ¿no? Pasa por este órgano linfoide, le hablamos que está a nivel del centro germinal. Y cuando sale de este lugar, de este órgano linfoide, hablamos o decimos que es un linfocito post del centro germinal, o sea, ha salido,
¿no? Entonces, cuando mi linfocito se vuelve neoplásico, ya en un caso de un linfoma de Hodgkin, estamos hablando de un linfocito B de centro, perdón, de centro germinal. Ya es aquí donde se va a hacer neoplásico. Hay algunas otras neoplasias, otros linfomas en los cuales los linfocitos van a ser pre-centro germinal o post-centro germinal, como lo están viendo. Como en el caso de esta neoplasia, como es, por ejemplo, el mieloma múltiple. No sé si ya habrán tenido su clase de mieloma múltiple. En el cual el mieloma múltiple va a estar dado, esta neoplasia, por la proliferación de linfocitos B, por si acaso, en su último estado de maduración. Cuando el linfocito B ya cumple todas estas fases, llega a un punto final en la cual se va a convertir ¿en qué? En una célula plasmática. Se dice célula plasmática de vida larga. Cuando esta célula plasmática se vuelve neoplásica, es ahí cuando vamos a hablar de un mieloma múltiple. Pero parte, o sea, esa célula plasmática va a partir en realidad de una célula B madura. ¿Ya? Cualquier cosa pueden preguntar, chicos. Muy bien, entonces ya sabemos de dónde se origina mi linfoma de Hodgkin. ¿Ya? ¿Y por qué le decimos, o por qué tiene ese nombre, ¿no? Es un poquito, se podría decir, no se entiende muy bien cuando hablamos a linfoma de Hodgkin, linfoma de no Hodgkin, ¿no? ¿Cuál es la diferencia si al final los dos van a partir de un linfocito, o sea, de una célula linfoide, ¿no? Bueno, la diferencia obviamente, bueno, en realidad es la parte morfológica la que nos va a ayudar a diferenciar mejor estos dos tipos de linfoma, ¿ya? Ahorita lo vamos a explicar también. Este término de linfoma de Hodgkin se habló por primera vez en el año 1832 por un científico, un médico, se podría decir científico, que se llama Thomas Hodgkin, por eso adquirió ese nombre, ¿no? En el cual empezó a darse cuenta que había un grupo de pacientes que cursaban con cuadros de adenopatías, ¿no? Solamente a nivel, pues, únicas, ¿no? Unilaterales, ¿no? En las cuales los pacientes muchas veces no presentaban mucha clínica, ¿no? Y conforme los iba observando, iba dándose cuenta que ante mayor compromiso ganglionar, pues mayor sintomatología del paciente. Y se notaba la diferencia entre otros tipos de pacientes que presentaban adenopatías conjuntamente con una clínica mucho más severa. Entonces, cuando empezó a analizar de forma morfológica, es ahí que encuentra la diferencia entre los dos linfomas y por eso le pone este tipo de linfoma que es un poquito, se podría decir, evolución más lenta, ¿no? Un linfoma con una presentación clínica más leve, ¿no? Le pone el llamado linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, este linfoma de Hodgkin al final estamos hablando de un grupo heterogéneo. ¿Heterogéneo por qué? Porque vamos a ver que se van a subclasificar en varios, ¿no? Según morfológicamente se van a subclasificar y van a estar derivadas, como ya les expliqué, de los linfocitos B del centro germinal. Lo más habitual, lo más frecuente es que estas células linfoides neoplásicas surjan a nivel de ganglios linfáticos en un 60-70%, estamos hablando de adenopatías a nivel cervical, es lo que más frecuentemente vamos a encontrar en estos pacientes, e histológicamente lo que vamos a encontrar o por qué motivo le damos este nombre es por la presencia típica de estas células que le decimos células de red Stemra, ¿no? Estas células son los mismos linfocitos B totalmente atípicos, totalmente neoplásicos, que lo que hace es a la forma, se puede decir en su morfología o en su histología, pierden totalmente la arquitectura, ¿no? La arquitectura de un linfocito B propiamente dicho. O sea, es una célula totalmente alterada. Esa es la diferencia por la cual nosotros dividimos este tipo de linfomas con los no Hodgkin, ¿no? Los no Hodgkin sí todavía preservan cierta arquitectura de mi célula B, ¿ya? Y en cambio en este caso no, pierde totalmente, hasta va a perder marcadores típicos de membrana que normalmente tiene mi linfocito B. ¿Ok?
A su vez, refiere de que estas células, ahorita vamos a ver unas imágenes, normalmente siempre van a estar rodeadas por una mezcla de células inflamatorias, ¿no? Entre ellas estamos hablando de cuáles: neutrófilos, linfocitos normales, monocitos, eosinófilos, basófilos. Va a haber una combinación de todas nuestras células de nuestra serie leucocitaria rodeando a esta célula neoplásica. ¿Por qué? Porque de una u otra forma lo que hacen es preservar, ¿no? Estas células inflamatorias hacen de ayuda para que esta célula neoplásica se preserve. ¿Por qué? Estas células inflamatorias empiezan a producir ciertas interleuquinas, entre ellas la interleuquina 1, que muchas veces va a usar este tipo de célula neoplásica para seguir proliferando, por si acaso. Actualmente vamos a clasificar este tipo de linfoma, ¿no? Linfoma de Hodgkin en dos, ¿ya? Se clasifica en dos líneas, en dos tipos. Uno de ellos es el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular y el linfoma de Hodgkin clásico. Doctora, ¿cuál es la diferencia? En que vamos a ver que mi célula de Rett Stempel típica va a estar presente en lo que viene a ser el tipo linfoma de Hodgkin clásico. En el tipo de linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico va a haber una célula de Rett Stempel totalmente atípica, o sea, va a cambiar un poco su forma, ¿no? Pero va a tener y hasta se podría decir algunos marcadores totalmente distintos, ¿no? Pero al fin y al cabo vamos a tener un tipo morfológico también específico. ¿Ya? ¿Cuál es más frecuente? El linfoma de Hodgkin clásico. Aparte, este linfoma de Hodgkin clásico se va a subdividir en otros tipos, por si acaso, y se va a definir eso según la morfología que se encuentre al momento del diagnóstico por biopsia. Verdad, también me faltó explicar un poquito. Este tipo de patología, este tipo de linfoma es altamente sensible a quimioterapia y radioterapia. Ya son pacientes que muchas veces en realidad tienen muy alto porcentaje de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque tienen muy buena respuesta al tratamiento quimioterápico y radioterápico, ¿no? Muchos llegan a la curación, su sobrevida global es alta, ¿no? Por eso estos pacientes tienen alto porcentaje de curación. Epidemiológicamente, según se podría decir ciertas revisiones a nivel europeo, que es donde más, se podría decir, hay más incidencia de este tipo de linfoma a comparación de otras zonas del mundo, ¿ya? Describen que más o menos aproximadamente 1/3 de todos los linfomas corresponde a este tipo de linfoma de Hodgkin, ¿no? Con una incidencia anual de aproximadamente 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esto estamos hablando de población europea. En nuestro medio, la verdad en realidad no corresponde al tercio, ¿no? Sino corresponde muchas veces a la quinta parte de los linfomas, ¿no? Que notamos o que vemos en lo que viene a ser nuestra realidad, ¿no? Y aproximadamente el 90% de ellos, que eso sí se cumple en nuestro medio, son de tipo linfoma de Hodgkin. Acá está mal, es linfoma de Hodgkin clásico. No sé por qué. O sea, ya. Linfoma de Hodgkin clásico. Y solo el 10% es el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico. Presenta a nivel epidemiológico en lo que viene a ser el grupo de edades, hay 2 picos de máxima frecuencia. Uno de ellos es entre los 15 a 30 años, ¿ya? Estos vienen a ser los de mejor pronóstico en realidad. ¿Por qué? Son pacientes que me van a tolerar mucho los tratamientos de quimioterapia hasta un poco más intensiva, ¿ya? Y el otro pico es en mayores de 50 años, ¿no? Estos últimos sí van a tener un pronóstico un poco más desfavorable, porque muchas veces a esta edad presentan ya formas un poco más invasivas, se podría decir de estadio de enfermedad un poco más avanzado. Y por lo tanto, por la edad y muchas veces porque presentan comorbilidades también acompañados,
de esta enfermedad, entonces hace que tenga muy poca tolerancia o no muy buena respuesta, o muchas veces se tiene que modificar los esquemas de tratamiento quimioterápico a dosificar las dosis, ¿no? A darles dosis un poco más disminuidas, y por lo tanto, pues son pacientes que muchas veces no tienen muy buena respuesta. Según algunas revisiones refieren que este tipo de linfoma es un poco más frecuente en los varones de raza blanca, especialmente en la zona europea, ya con alto nivel socioeconómico, es lo que describen, ¿no? Pero sin embargo, también hay muchos reportes en los cuales se asocia presencia de muchas veces antecedentes familiares, ¿no? Directos con presencia de este tipo de linfoma o otros tipos de linfoma, ¿no? Así como hay algunos que hayan tenido relación con algunas infecciones virales, entre ellas las más frecuentes, la mononucleosis infecciosa y el virus de Epstein-Barr, ¿no? A nivel morfológico que vamos a ver, como les dije, en el caso del linfoma de Hodgkin clásico, ay, no sé por qué sale, perdón, por qué sale así ya. A nivel del linfoma de Hodgkin clásico, vamos a tener las células típicas, células de Rett-Steinberg, ¿no? Estas son las células de Rett-Steinberg, que le dicen muchas veces ojos de chuza. ¿Por qué? Es una célula grande, ¿no? Es una célula grande binucleada, no se ven, estos son los dos núcleos, ¿no? Con presencia de nucleolos. Ya acá no se ve, pero el color normalmente debe ser de tipo medio azulado, ¿no? Medio violáceo, ¿ya? Y esto es el citoplasma alrededor, ¿ya? El citoplasma en las cuales es amplio, ¿ya? Es amplio. Y como les dije, tiene una imagen tipo en espejo, ¿no? Si se dan cuenta, es muy parecido este lado con este lado, ¿no? Por ese motivo le dicen células como en ojos de búho, ojos de lechuza. Entonces, y como les había explicado, siempre están alrededor de células de tipo inflamatorias, células leucocitarias de tipo inflamatorias. A veces podemos encontrar alteración, un poco de diferencias, ¿no? De estas células típicas, ¿no? A unas células no clásicas, se le dice, o atípicas de Rett-Steinberg, donde a veces pueden presentar más de 2 nucleolos, pueden presentar 3 nucleolos, ¿no? Entonces son un poquito atípicas, pero sin embargo todavía tienen el nombre de células de Rett-Steinberg. La diferencia entre estas células y las células que vamos a ver en el tipo de linfoma de Hodgkin, ¿cómo se llama? De predominio linfocítico, lo vamos a ver en una imagen diferente, ¿ya? Como le dije, acá se puede visualizar ya a colores, ¿no? Es una célula de Rett-Steinberg, ¿no? Como le dije, parece en una imagen muy parecida a una zona de espejo, ¿ya? Con un nucleolo, en este caso, bueno, acá se puede visualizar un poquito más el color. Eosinófilo es un color medio, tirando como para un color medio anaranjado oscuro, ¿no? Como lo ven aquí, ¿no? Muy prominente y rodeado de un halo claro, como acá lo describe, ¿no? Y como le dicen, ojos de lechuza por la forma, ¿no? Y en este caso vamos a ver las células características del tipo de el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico, ¿no? Las células llamadas células de pork core o palomitas de maíz. ¿Por qué? Bueno, en realidad el nombre lo dicen por la forma, ¿no? Media típica, media granulada que pueda tener, ¿no? Modalidad, ¿no? Son células también muy grandes. Acá sí hay un poco menor cantidad de citoplasma. Los núcleos son polilobulados, ¿no? Son bien irregulares en realidad. Por eso le dicen que tiene aspecto de un porcor, ¿no? Puede ser múltiple este nucleolo, ¿ya? Y es lo que vamos a ver característicamente en el tipo de linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico. ¿Cuál es la otra diferencia o cómo podemos diferenciar si es que solamente a la parte morfológica? No. Es muy importante el inmunofenotipo. El inmunofenotipo significa los marcadores predominantes que va a tener cada célula.
Este inmunofenotipo lo tenemos tanto en nuestras células normales como en nuestras células patológicas neoplásicas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayuda el inmunofenotipo? Porque vamos a determinar qué marcadores va a expresar este tipo de célula combinado con lo que yo voy a observar en mi morfología. Eso es lo que a mí me va a dar seguridad de que estamos frente a este tipo de célula, ¿no? En el caso de la célula de predominio linfocítico, vamos a notar que va a tener marcadores negativos para CD15 y CD30, a comparación de mi linfoma, de mis células de Rett-Steinberg, que sí van a ser positivos para esos marcadores. A su vez, yo les había explicado que mi célula de Rett-Steinberg pierde totalmente, pierde la arquitectura, la forma de mi linfocito y también pierde sus marcadores. ¿Por qué lo digo? Porque justamente el CD20 y el CD45 son marcadores que más frecuentemente lo van a tener mi linfocito de tipo B, especialmente el CD20. Entonces, en el caso de la célula de Rett-Steinberg no lo va a expresar, lo va a tener totalmente negativo. Pero a diferencia de mi célula de predominio linfocítico, sí todavía lo va a expresar. ¿Por qué? Porque esta mutación, como le digo, es una mutación de un linfocito maduro, pero que está interrumpido el proceso. O sea, estaba justo todavía en su etapa de maduración adecuada y se interrumpió y se volvió neoplásico. En cambio, aquí no llegaron prácticamente, fallaron en esta última etapa de maduración, por lo tanto, no expresa o cambia totalmente su estructura, ¿no? A comparación. Por ese motivo la diferencia y también lo que viene a ser los marcadores que expresan, ¿no? Totalmente lo contrario. Entonces, esta es la clasificación histológica que nosotros usamos según la Organización Mundial de la Salud. Como le dije, el tipo clásico está descrito en un 90. En algunas zonas, como le dije, especialmente en zonas europeas como viene a ser Alemania, describen que este tipo puede llegar hasta el 95%, ¿no? Esas son las zonas que es más frecuentemente, la incidencia es mayor, ¿no? En el tipo clásico, esto se va a subclasificar o se va a dividir en 4 tipos, ¿no? En 4 subtipos que le decimos, ¿no? El más frecuente es el tipo esclerosis nodular, ¿no? Le sigue en lo que viene a ser en frecuencia el de tipo de celularidad mixta, ¿no? El siguiente, que muchas veces es es muy infrecuente, ¿no? Al igual que el que le dicen rico en linfocitos, ¿no? Es el de depresión linfocitaria, ¿no? Y el otro tipo clásico, el otro tipo de linfoma de Hodgkin es el de predominio linfocítico nodular, que yo ya les expliqué la diferencia de las células, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar, cómo vamos a determinar si estamos frente a una esclerosis nodular, una celularidad mixta, una depresión linfocitaria? Es según la morfología en realidad, ¿no? Aquí vamos a ver, si se dan cuenta, cómo vamos a encontrar algunas características morfológicas y hay veces también algunas características clínicas, ¿no? A su vez van a compartir, por si acaso, la parte de los marcadores, ¿ya? Los marcadores van a ser igual en todos los subtipos, ¿no? Para poder diferenciarlo así del predominio linfocítico nodular. Lo que nos va a ayudar o lo que vamos a poder diferenciar es mediante la morfología, o sea, por la histología, la biopsia es la que nos va a determinar por qué, porque vamos a ver algunos cambios en los subtipos. Obviamente vamos a tener muchos cambios, presencia de algunos de más linfocitos que los otros, presencia de algunos, ¿cómo se llama? Algunas otras células inflamatorias mucho más que otras, o la predisposición o colocación, cómo es que se está organizando en nuestro ganglio este tipo de células neoplásicas, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a diferenciar cada tipo histológico. Entonces, como les había explicado, pues el más frecuente, lo que tenemos de más frecuencia es el tipo de esclerosis nodular. Y la clínica también, vamos a darnos cuenta que en este tipo de linfomas, la clínica básicamente es de compromiso ganglionar. Puede ser de un solo compromiso, o sea, un solo ganglio comprometido a que haya compromiso de mayor grupo ganglionar, ¿no? Ante mayor extensión de enfermedad, obviamente vamos a tener mayor compromiso de grupos ganglionares. Eso nos da a entender que hay más, se podría decir, es mucho más agresiva nuestra enfermedad, mucha más avanzada, ¿ya?
Ya, muy bien. Los factores de riesgo para esta enfermedad refieren que hay un cierto factor de riesgo que, como le dije, en literatura europea lo describen más que en otras literaturas, es el estrato económico, ¿no? En los cuales describen que en el tipo clásico, o sea, el linfoma clásico, linfoma de Hodgkin clásico de tipo esclerosis nodular, se asocia más a pacientes con niveles socioeconómicos altos, ¿no? Y los niveles socioeconómicos bajos, sí, bueno, los demás subtipos, ¿no? En los cuales muchas veces van a estar mucho más relacionados a infecciones. Dentro de los factores de riesgo que describe la literatura, refiere que este tipo de linfoma muchas veces se ha visto, ¿no?, que está relacionado con infecciones virales. Entre ellas estamos hablando del virus del Epstein-Barr, ¿no?, como uno de los más frecuentes, ¿no? O sea, la mononucleosis infecciosa secundaria o asociado, ¿no?, al virus de Epstein-Barr. Entonces, dentro de los diferentes estudios que se hizo tratando de buscarle una causa en sí o una etiología a este tipo de linfoma, se encontró que en un gran porcentaje de pacientes que tenían este tipo de patología habían presentado previamente o tenían antecedente de infección por virus Epstein-Barr, ¿no? En realidad no es algo que está total, como le dije, solamente se ha visto en un grupo de pacientes, no en todos, ¿no? Pero se describe como un factor de riesgo asociado, ¿no? En los cuales se ha tratado de buscar teorías, por qué motivo la infección por virus de Epstein-Barr me va a causar este tipo de linfoma. Y lo que encontraron fue de que este virus podía ser de que en mi linfocito muchas veces al tratar de combatir este tipo de infección adquiera ciertos marcadores inespecíficos o altera su conformación o este virus incite a mutaciones, ¿no?, que obviamente al final me lleven a desarrollar este tipo de neoplasia, ¿no? Refieren que un tiempo medio para desarrollar ese tipo de neoplasia está entre los 2 a 3 años aproximadamente posterior a la infección. Otros factores de riesgo que también se ha habido o se ha asociado a este tipo de linfoma es la infección por VIH, especialmente en lo que viene a ser el tipo de celularidad mixta, ¿no? Bueno, subtipo, perdón, ¿no? En los cuales pues se ha visto más asociado este tipo de infección a lo que viene a ser el linfoma de Hodgkin. Algunos uso de drogas inmunosupresoras también se ha descrito asociado como tipo factor de riesgo. Sin embargo, bueno, tenemos muchos realmente medicamentos inmunosupresores, ¿no? Es algo que se ha visto asociado, sin embargo, pues todavía exactamente algún tipo o un fármaco en especial no se ha descrito. Y como les dije, en algunos casos se ha visto asociación a antecedentes familiares de papás, mamás que hayan tenido previamente no solamente cuadros de linfoma, sino también algunas otras neoplasias de tipo hematológica. Como les dije, la manifestación clínica básicamente vamos a tener que los pacientes en su 60-70% pueden presentar prácticamente solamente como síntoma la presencia de una adenopatía, ¿no? Entonces es muy frecuente en este tipo de linfoma encontrar adenopatías de tipo cervicales. Les había explicado que son un 60-80% el compromiso cervical en este tipo de linfoma, es muy frecuente, en los cuales esas adenopatías son de tipo significativa. ¿Qué significa eso? Que tienen un tamaño más de 2 centímetros, que son indoloras, ¿no?, que son muchas veces móviles, ¿no?, y que no causan ninguna molestia en el paciente, solamente en la parte estética, obviamente, que van al aumento de volumen, pero en realidad los pacientes pueden estar totalmente asintomáticos, ¿no? Otro en que le sigue la presencia de adenopatías es a nivel de los grupos axilares y como tercera opción los grupos inguinales, ¿no? Pero básicamente lo más frecuente que van a encontrar es a nivel cervical. Otro de los síntomas también que tenemos que tener en cuenta y ahondar y preguntar y más que todo buscar en nuestra anamnesis es la presencia de síntomas B. ¿Qué vienen a ser los síntomas B? Viene a ser presencia de unos
estos tres síntomas que viene a ser la fiebre, ¿no? Fiebre cuantificada, por si acaso, no la sensación de alza térmica, esta tiene que ser cuantificado, la sudoración profusa e inexplicable, ¿no? Que es predominantemente de tipo nocturna, y una pérdida inexplicable de peso de más del 10% en los últimos, mínimo en los últimos 6 meses, ¿no? Por si acaso puede ser en menos tiempo, pero mínimo en los 6 meses, y más del 10% de su peso habitual. Eso es lo que nosotros lo catalogamos como síntoma B. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos va a determinar, o es un factor importante para nosotros de catalogarlo en nuestra estadificación. No es lo mismo hablar de un linfoma de Hodgkin con síntomas B que hablar de un linfoma de Hodgkin sin síntomas B, por si acaso. Los síntomas B nos dan a entender que la enfermedad tiene mayor cantidad, mayor actividad, mayor agresividad. Bueno, las enopatías, otro también que muchas veces puede presentarse y de forma inexplicable, y muchos no lo toman muy en cuenta, es la presencia de un prurito, ¿no? Un prurito en realidad a nivel, en varias partes, o sea, a nivel global, ¿no? Inexplicable, muchos lo asocian a cuadros alérgicos, ¿no? ¿No? Y al final pues estamos hablando de un linfoma, ¿no? Y este prurito es persistente, por más que se toman muchas medidas o se usan muchos agentes tópicos, ¿no? O se usan antihistamínicos, el prurito es persistente y en algunas veces hay pacientes que es muy incómodo. Otro es la presencia de algún grado de inmunodeficiencia. Nosotros sabemos que aquí va a haber alteración, ¿no? Totalmente de nuestra serie de linfocitos B. Por lo tanto, vamos a tener eh, deficiencia de formación de inmunoglobulinas, porque nuestros linfocitos B tienen dentro de sus funciones es la segregación, la formación de inmunoglobulinas. Al no tener esto, nosotros vamos a ser pacientes, vamos a ser personas muy, se podría decir, con una inmunodeficiencia muy susceptibles a diferentes tipos de infecciones, muchas veces hasta oportunistas, ¿no? O sea, bacterias, algunos microorganismos que están en nuestro cuerpo normalmente, pero ante alguna inmunodeficiencia van a desarrollar la infección. Muy bien. Ahora, les digo que es muy importante el examen físico de mi paciente y la anamnesis porque presentar una adenopatía, o sea, un aumento de tamaño ganglionar, no significa o no quiere decir que ya tengo un linfoma. Si nos ponemos a pensar, tenemos muchas causas de adenopatías, ¿no? Tanto benignas como malignas. Entonces, es muy importante tener, ahondar en nuestra anamnesis, tener seguridad de que esa adenopatía es más sugerente de un cuadro de un linfo proliferativo a otro tipo de etiología, ¿no? Porque, como les dije, hay muchas infecciones, entre ellas la tuberculosis, que es mucho más frecuente en nuestro medio, ¿no? O también, por ejemplo, algunas otras neoplasias que no necesariamente van a ser de tipo hematológica, ¿no? Hay otras neoplasias, cáncer de mama, cáncer gastrointestinales o algunos otros tipos de neoplasias que también nos van a causar adenopatías en la zona muy cercana a las tumoraciones, ¿no? Como respuesta. Hay algunas enfermedades de conectivopatías, se le dice, ¿no? Enfermedades de colágeno que también nos pueden causar cuadros de adenopatías, o acuérdense que hay infecciones virales que por la misma infección viral también me puede causar adenopatías, como es el VIH, ¿no? El VIH, el SIDA, cuando está en signos de actividad de enfermedad y no, el paciente está debutando, no ha iniciado tratamiento aún. Entonces, en esos casos, pues muchas veces puede cursar con múltiples adenopatías. Entonces, es muy importante descartar, ¿no? Descartar o hacer un diagnóstico diferencial de mi clínica de mi paciente. Muy bien. Entonces, si yo ya más o menos tengo un paciente que debuta, estoy hablando, tiene una adenopatía, ¿qué es lo que tengo que hacer si descarto alguna otra posibilidad o alguna otra enfermedad? Yo tengo que diagnosticarlo, ¿no? Entonces estoy pensando que puede ser un linfoma de Hodgkin en este caso, porque solamente presenta una adenopatía, esta es significativa, ¿no? Y encima mi paciente pues tiene
síntomas B. El diagnóstico es mediante anatomía patológica, por si acaso. El diagnóstico definitivo tiene que hacerse mediante una biopsia. Esta biopsia obviamente tiene que ser con el órgano afectado, estamos hablando de un ganglio. Esta biopsia describen que debe ser predominantemente una biopsia completa, o sea, hay que retirar completamente el ganglio. Muchas veces, cuando nosotros pedimos biopsia ganglionar, sugieren lo que viene a ser por punción de aguja fina, por punción de aguja gruesa, las cuales se describe, ¿no?, que no nos apoya mucho porque muchas veces el tejido que se va a coger por ese tipo de aguja es muy pobre, es en muy poca cantidad y no permite analizar bien ¿cómo se llama? La morfología, la arquitectura ganglionar. Básicamente, si queremos clasificar los linfomas de Hodgkin de tipo clásico, necesitamos una biopsia ganglionar completa. ¿Ya? Como les había explicado, las células de Rett-Steinberg muchas veces van a estar acompañados, o realmente sí, es muy frecuente que estén acompañados de mucho tejido inflamatorio. Entonces, cuando usamos la biopsia de aguja fina, a veces solamente coges el tejido inflamatorio y no puedes llegar a poder coger las células que te interesa evaluar, ¿no? Entonces, dentro de lo que nos sugieren, obviamente, describen el retiro total del ganglio, ¿no?, en su totalidad. Y mediante esta biopsia nosotros vamos a determinar la presencia de estas células, ¿no? Estamos hablando de las células de Rett-Steinberg o la de predominio linfocítico, ¿no? Y es así como vamos a hacer el diagnóstico. No existe otra forma, por si acaso. El diagnóstico definitivo es por biopsia. Ahora, podemos biopsiar algún otro órgano si es que está comprometido por la enfermedad, si es posible, por si acaso, si es posible, especialmente si es que no tenemos o hay compromiso ganglionar en las cuales no es accesible, ¿no? Estamos hablando de compromiso ganglionar mediastínico, ¿no?, o retroperitoneal o mesentérico, ¿no? Son zonas ganglionares donde no vamos a poder acceder a no ser que hagamos algún tipo de cirugía especial, ¿no? Por lo tanto, en esos casos, si es que notamos, por ejemplo, que hay afectación de algún otro órgano que puede ser más factible de biopsiar, preferimos hacer ese tipo de procedimiento, ¿no?, por si acaso. El laboratorio, en algunos pacientes se ha descrito que pueden cursar con algún grado de leucocitosis, ¿no?, por neutrofilia, por linfopenia, eosinofilia, porque, como les dije, hay un proceso inflamatorio ahí que se va a dar estimulado por estas células neoplásicas. Entonces, en algunos pacientes pueden cursar con aumento de algunas series, ¿no? La anemia puede darse de tipo inflamatoria, pero también en estados avanzados de enfermedad, donde estos linfocitos no solo van a infiltrar ganglios, sino también infiltran otros órganos como la médula ósea. Describen parámetros inflamatorios incrementados, básicamente el BCG, la velocidad de sedimentación globular, es la que más, se podría decir, se describe que se altera en este tipo de linfoma, a comparación del no Hodgkin, ¿no? El linfoma de Hodgkin es el que te eleva el BCG, el no Hodgkin no te lo llega a elevar. El DHL sí lo podemos encontrar en ambos incrementados, la beta-2 microglobulina también, ¿no? Y la albúmina en algunos pacientes también con estadio avanzado lo podemos encontrar un poquito disminuido. Ahora, en estos pacientes, como les dije, puede haber trastornos inmunes, ¿no?, asociados. En realidad, todos los trastornos o las neoplasias linfoproliferativas, linfomas y leucemias linfocíticos crónicos y agudos se pueden asociar a trastornos inmunes. Estamos hablando de anemias hemolíticas, trombocitopenias inmunes o hasta síndromes nefróticos por algún tipo de trastorno inmune que afecte mi parte renal, ¿no? O sea, en realidad está descrito la asociación de de esas patologías. Mi estudio de imagen actualmente es muy, pero muy importante en este tipo de enfermedades, no solamente en el linfoma de Hodgkin, también en los demás linfomas, porque nos habla de extensión de enfermedad. Es muy importante determinar la extensión de enfermedad
porque ya me va a ayudar a yo poder saber cómo manejar a mi paciente, ¿no? Ver qué tipo de tratamiento le voy a dar, la cantidad de tiempo de tratamiento que yo le voy a dar, lo voy a determinar básicamente con mi por emisión de positrones, que es el PET, ¿no? Que es un tipo de tomografía especializada en el cual lo que va a hacer es captar mediante algunos compuestos específicos, van a tener mejor captación, ¿no? En ciertos focos, que se le dice focos metabólicos, porque son lugares donde la neoplasia capta mucho más, ¿no? Mucho más este tipo de sustancia complejo, ¿no? Esto lo vamos a diferenciar básicamente porque esto no lo vamos a ver en una tomografía normal, ¿ya? Especialmente hasta esto podemos ver actividad de enfermedad en adenopatías que ya han mejorado su tamaño, están disminuido y están en rango normal de tamaño. Este tipo de PET nos ayuda a ver si a pesar de que hayan disminuido de tamaños todavía puede haber actividad de enfermedad, ¿no? Este tipo de tomografía normalmente me capta, esto es normal, el cerebro, el corazón y la zona de las vías urinarias me capta de forma adecuada y normal. Siempre vamos a ver la captación. Pero no me debe captar ni adenopatías, por si acaso, este caso, ¿no? O sea, lo normal es que sea así, como lo ven acá. En el caso del lado izquierdo es un paciente con múltiples captaciones, si se dan cuenta, de ganglios a nivel cervical, a nivel mediastinal y a nivel axilar. Este es un paciente ya con un linfoma de Hodgkin avanzado, ya en un estadio 3, ya en un estadio 3A, en las cuales pues ha recibido quimioterapia por 4 o 5 ciclos, ya. Y en su tomografía de PET de control se ve pues que ya no hay captación, ¿no? Ya no hay captación a nivel de las adenopatías, los compromisos ganglionares que tenía al momento del diagnóstico. Entonces, esto significa que mi paciente ha tenido muy buena respuesta, está en remisión completa tras el tratamiento de quimioterapia, ¿ya? Y es así como valoramos y evaluamos, en este caso, lo que viene a ser este examen. Nos ayuda un montón. En realidad es nuestra dificultad es que no es accesible a todos los hospitales, realmente son muy pocos, actualmente solo lo tienen el INEM y el Revaldiati, eso es lo que están usando y nos puede determinar bastante la respuesta de enfermedad. Actualmente, mediante este examen, nosotros sabemos si mi paciente está respondiendo bien, no está respondiendo bien, hay recaída de enfermedad, hay persistencia de enfermedad, ¿no? Y nos va a determinar también si está el tipo de tratamiento que debemos darle. Estas son las pruebas que vamos a usar en este tipo de pacientes. Como le dije, no solamente es la biopsia, es muy importante hacerle una historia clínica detallada que registre la existencia o no de síntomas B, por si acaso. Necesitamos saber si hay síntomas B o no. Una exploración física muy cuidadosa. Hay que buscar adenopatías, ¿ya? Buscar adenopatías, hay que buscar visceromegalias, ¿no? Para saber también, para determinar si hay compromiso extraganglionar, ¿ya? El estudio de laboratorio, como les dije, básicamente los hemogramas, el velocidad de cementación globular es muy importante, pruebas de función hepática, renal, ácido úrico, DHL, calcio y albúmina, sí, porque muchas veces podemos encontrar alguna alteración cuando hay mayor agresividad o se puede decir una enfermedad un poco más avanzada. La radiografía podríamos implementarlo si es que no tenemos a la mano una tomografía. Idealmente deberíamos usar en todos estos pacientes las tomografías especializadas como el PET. Como le dije, no todos tenemos esa opción. La biopsia ósea solamente en el caso en el cual sospechemos o queramos estadiar al paciente en el sentido de una sospecha de infiltración a la médula.
¿ya? Pero, por ejemplo, en los casos en los cuales no tengamos o tengamos un PET, ¿no? Un PET en el cual ya evidenciemos que hay compromiso a nivel de la médula, realmente ya no es necesario hacer una biopsia si ya por PET nos está diciendo que hay compromiso medular. Es tan importante este examen, o sea, hay tanta ayuda que hasta nos evita hacer procedimientos de tipo invasivo. Se podría también biopsiar, como les dije, a algunos órganos sospechosos, ¿no? Para determinar si estamos frente a este tipo de linfoma, más que todo por el tema de afectación o de diagnóstico, ¿no? Las tomografías o el PET o algún otro examen de imagen también se usa en otro tipo de linfomas y también va a ser positivo en otro tipo de linfomas. Y como les dije, el diagnóstico aquí es por biopsia, no solamente por imágenes. La resonancia magnética, básicamente, si sospechamos de alguna afectación del sistema nervioso central, es cuando nos va a ayudar. No se ha visto algún tipo de diferencia para poder determinar afectación a nivel de otros órganos, ¿no? Con el uso de resonancia magnética. Básicamente lo usamos cuando queremos determinar afectación del sistema nervioso central. ¿Cómo estadiamos a nuestro paciente? ¿Ya? Nosotros usamos un tipo de estadía, ¿cómo se llama? Un tipo de, ¿cómo le podría decir? Eh, de imágenes para estadiaje que se llama el estadio de Ann Arbor, ¿ya? El estadio de Ann Arbor, en el cual nos va a determinar, bueno, acá lo tenemos un poquito mejor, vamos a poder determinar el estadio según la cantidad de compromiso ganglionar que tenga nuestro paciente y también la zona donde está comprometida, ¿ya? Acá lo vamos a entender un poquito mejor, ¿ya? Entonces, esto se hizo, este es el estadio de Ann Arbor modificado, o sea, el último, porque el anterior no era un poquito no era tan completo, ¿ya? Pero este ha tenido una modificación en los últimos años, en los cuales ya han dado ciertas pautas en las cuales es mucho más específico determinar el grado de afectación o el grado de extensión de enfermedad, ¿ya? Entonces se ha clasificado según estadios, según el compromiso ganglionar o compromiso neoplásico que tenga mi paciente. Cuando estamos hablando de una afectación de una sola región ganglionar, estamos hablando de cualquier parte, por si acaso, cualquier zona, ya cualquier zona ganglionar afectada, pero solo única, una sola, ¿ya? Puede incluir el vaso, el timo o el anillo de Waldeyer, que es donde estos son órganos linfoides, por si acaso son órganos linfoides. Entonces, podemos hablar de también afectación de solamente de uno de ellos. Estamos hablando de un estadio tipo 1, como acá lo vemos en esta imagen. No solamente acá hay compromiso a nivel cervical. Cuando hablamos de un estadio 2, estamos hablando de afectación de dos o más regiones o grupos ganglionares, pero en un mismo lado del diafragma, como lo ven acá. Estamos hablando de un mismo lado, o sea, cortamos en dos a la persona así de forma sagital y vamos a ver que solamente puede haber en un mismo lado del diafragma dos o más compromisos ganglionares. Hablamos de un estadio 3 cuando las afectaciones de estas regiones ganglionares pueden afectar no a un mismo lado, sino a ambos lados, ¿ya? Pueden ser también de 2 a 3 afectaciones, pero están afectando a ambos lados del diafragma, ¿ya? Y dependiendo si estas, perdón, acá no estaba bien dibujado. Y dependiendo si afecta a la zona alta, o sea, por encima del diafragma, estamos hablando de afectación ganglios a nivel portal, celíaco, ilioesplénico, ¿ya? O también hablamos de un 3-2 cuando afecta toda la zona baja, o sea, acá partimos ya diferente a nuestra persona y cuando hay compromiso en un estadio 3 a nivel bajo, a nivel infradiafragmático, estamos hablando de un tipo 3B, ¿no? Cuando está por encima del diafragma estamos hablando de un tipo 3A.
pero en los estadios 3 sí vamos a encontrar afectación bilateral. En el estadio 4, ya ahí ya vamos a tener se podría decir, es el último estadio, en el cual ya el grado de enfermedad, o sea, este tipo de neoplasia va a estar mucho más diseminada, mucho más avanzada, y no solamente va a tomar tejido de tipo ganglionar, sino extraganglionar, ¿no? Este linfoma puede en realidad afectar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de la médula ósea, el hígado, el pulmón. O sea, cuando ya esta neoplasia me afecta varios órganos, ya me afecta a algún grupo extraganglionar, ya estamos hablando, o sea, estamos presencia de enopatías más ¿cómo se llama esto? La afectación extraganglionar, estamos hablando de un estadio 4. Así tengamos un grupo ganglionar afectado, si ya me ha afectado algún otro órgano, es un estadio 4, por si acaso. A su vez, esta forma de estadiar a mi paciente ya tenemos que determinarlo o lo clasificamos o le damos un nombre adicional, una letra adicional, si hay presencia o no de mis síntomas B. Por eso es que les decía que es tan importante determinar si hay síntomas B o no. Si hay presencia de síntomas D, yo puedo decir que mi paciente está en un estadio 1. Si en el caso le digo 1A, mi paciente no tiene síntomas B. Si le estoy dando si tiene síntomas B, obviamente le voy a poner al costado la letra B. O sea, solamente determina esto si hay presencia o no de síntomas B en mi paciente. Cuando, por ejemplo, la extensión es mucho más, se podría decir, más localizada en un órgano que está, o un tejido que ha salido a partir del ganglio en sí, afectado contiguamente, ya, y se queda ahí específico, se le puede añadir el sufijo E para especificar el tipo de compromiso que tiene el paciente. Y cuando esta enfermedad debuta o hay presencia de alguna tumoración abdominal o tumoración voluminosa, que le decimos tumoración bulky o masa bulky, se le puede adicionar la letra X, por si acaso. A su vez, si tú, este tipo de estadio me puede especificar cuando, por ejemplo, en este caso, me compromete médula ósea, podemos agregarle la letra M. Cuando me compromete el hígado, le agregamos la letra H, pulmón, la letra L, ¿no? Hueso, específicamente hueso en las cuales mi grupo de práctica les había explicado que la médula ósea cuando somos adultos específicamente va a estar básicamente va a estar en la zona esternal, en la zona del hueso pélvico, ¿no? Y ya va a perder esa composición en algunos huesos largos, ¿no? Por eso es que se le puede diferenciar entre compromiso de médula ósea o compromiso óseo en sí. También para pleura o para piel, por si acaso. Son siglas, son letras, por si acaso, por los nombres en inglés, por eso es que son distintos. Ahora, entonces, ¿en qué me ayuda en mis estadiajes? Es para nosotros poder determinar algunos factores en particular y poder ver extensión de enfermedad. Pero en el caso de factores pronósticos, yo tengo puntuaciones, tengo algunos grupos en los cuales pues han creado ciertos ítems que a mí me ayudan a poder saber qué tal pronóstico tiene mi paciente, si mi pronóstico es favorable o desfavorable a este tipo de linfoma. Es por eso que básicamente hay dos grupos, en realidad son dos grupos europeos, ¿no? Uno de ellos es la Organización Europea de Revisión y Tratamiento del Cáncer, en el cual hizo este tipo de puntuación, el EORC-TC, y el grupo alemán el grupo de Hodgkin alemán, ¿no? En el cual también hizo otro tipo de puntuación que viene a ser el GHSC, en el cual nosotros determinábamos algún tipo de masa o tumoración, ¿no? O también teníamos en cuenta la edad de mi paciente, la edad de mi paciente,
presencia o no de síntomas B o cantidad de regiones ganglionares afectadas, ¿no? Entonces, mientras más ítems tenía mi paciente, obviamente más avanzada estaba mi enfermedad. Posteriormente, se dieron cuenta que cuando ya mi paciente tenía una enfermedad avanzada, no había ítems específicos para determinar el grado de severidad de mi enfermedad avanzada. Es por eso ahí que se creó por el grupo, por un grupo internacional de pronósticos, se creó este tipo de estadiaje que es el IPS, ¿ya? En el cual ya ahí sí involucraba ciertos ítems de parámetros laboratoriales que ahí sí me evaluaba severidad de enfermedad y me podía decir en sí el pronóstico de mi paciente, que obviamente con cada punto, con cada ítem que se presentara o tuviera mi paciente, obviamente la supervivencia iba a ser menor. Y es así como podemos catalogarlo con estos factores de riesgo y estos ítems, estos estadiajes, cómo catalogar el tipo de enfermedad que tiene mi paciente, ¿no? Es por eso que actualmente lo podemos estratificar como enfermedad temprana, enfermedad temprana pero con un estadio no favorable y una enfermedad avanzada. Acá lo tenemos un poquito mejor. Ya. O sea, ¿cómo podemos estadificar a nuestro paciente? Uno, podemos usar mediante el estadiaje de Ann Arbor, o sea, mediante imágenes, podemos clasificarlos en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, que estamos hablando del más avanzado. También podemos usar ciertos factores de riesgo que mi paciente pueda tener como no favorables para los estadios, en este caso 1 o 2, ¿no? Y también podemos estratificar según mis grupos de riesgo o mis score, ¿ya? Los score que ya más o menos les he explicado, en enfermedad temprana con estadio favorable, en enfermedad temprana pero con estadio no favorable o en enfermedad avanzada. ¿Para qué me sirve a mí determinar o estratificar el riesgo de mi paciente? Para el tratamiento. No es lo mismo un tratamiento para un estadio 1, un estadio 2, que un tratamiento para un estadio 3 o 4, ¿no? Ahí esa es la diferencia. Por eso es la importancia de usar estos tipos de score para poder determinar el grado de afectación, el grado de severidad y el tipo de tratamiento que yo requiero en mi paciente. Muy bien. Entonces, el tratamiento, como les dije, estas neoplasias son altamente sensibles a quimioterapia y radioterapia, ya eso está descrito. Entonces, muchas veces mi supervivencia es mucho mayor. Ahora, el tratamiento para ese tipo de linfoma se divide en tres, ¿ya? Uno es la quimioterapia para usarla sola, solo usar quimioterapia. Otro es usar radioterapia sola, ¿ya? Y otro es usar la combinación de ambas, ¿ya? Dentro de los tratamientos que también está descrito es el llamado trasplante autólogo, pero en estos casos, estos linfomas son muy raramente van a ir a trasplante. ¿Por qué? ¿Por qué, doctora? Porque estos linfomas tienen muy alta tasa de curación sin necesidad de llegar a trasplante, ya a trasplante autólogo. Por ese motivo es que este tipo de linfomas es muy poco el porcentaje que llega a necesitar el trasplante, ¿no? La mayoría tiene buena respuesta, remisión parcial o hasta remisión completa solo con quimioterapia o radioterapia sola o la combinación de ambas, por si acaso. Entonces yo voy a determinar ya mi tratamiento según mi estadiaje de mi paciente, ya, y según también mi clínica y mis factores de riesgo. Entonces yo voy a determinar que en mis estadios tempranos puedo yo usar la combinación de radioterapia o la monoterapia, se podría decir con radio o con quimio, dependiendo. ¿Cuándo yo voy a pensar en dar radioterapia a mi paciente? Cuando cursen con masas abdominales o tumoraciones muchas veces grandes de mucho más de 2 a 5 centímetros, es donde valoro el uso de radioterapia. Mientras tanto, cuando solamente hay compromiso ganglionar, ¿no? Único, en esos casos muchas veces solamente puedo darles quimioterapia, especialmente si no se asocia alguna masa, alguna tumoración en alguna otra parte extraganglionar, ¿no?
En los estadios más avanzados, sí, básicamente solamente en los casos, como les dije, que haya compromiso de masas tumorales, podría acompañarlo solo de radioterapia. Pero está descrito que en estos casos siempre se debe usar la terapia combinada. Y en los estadios avanzados tenemos que catalogar al paciente que probablemente nuestros esquemas de quimioterapia van a ser un poquito más agresivos a comparación de los primeros estadios. Hace mucho tiempo, cuando muchas veces todavía no teníamos opción a ciertos estudios de estos fármacos quimioterápicos, se usaban medicamentos que eran muy, pero muy fuertes, muy agresivos, ¿no? En estos pacientes veías muy buena respuesta, pero el problema es que era muy tóxico para el paciente y el paciente al final del tratamiento quedaba con muchas reacciones adversas a la quimioterapia, ¿no? Aparte de que muchos medicamentos pues alteran la fertilidad de estos pacientes, ¿ya? Y si se dan cuenta, uno de los picos de frecuencia en edad vienen a ser pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes de 15 a 30 años. Entonces, en estos pacientes pues se veía que había mucha infertilidad posterior al uso de este tipo de tratamientos. Es por ello que conforme ha pasado el tiempo hemos ido mejorando, modificando los esquemas, tratando de buscar esquemas que nos den muy buena respuesta, pero también no sean tan tóxicos para mi paciente, o sea, sean más aceptables, más tolerables. Entre ellos encontramos ahorita actualmente de primera línea es el ABBD, ¿no? En el cual es el que está descrito usar de primera instancia, especialmente en pacientes en los cuales estén en estadios no tan avanzados. Estamos hablando de un estadio de 1 hasta 3, ¿no? En los cuales podemos llegar hasta usar 4 ciclos seguidos con o sin radioterapia, según presencia o no de tumoraciones, ¿no? Y en los estadios avanzados también se puede usar, sí, también se puede usar, pero con mayor cantidad de ciclos y en algunas veces podemos valorar usar otro tipo de esquema en estos estadios, especialmente si mi paciente es joven y puede tolerarlo. Entonces el ABBD está compuesto, este esquema, por estos medicamentos quimioterápicos. Estamos hablando de la adriamicina, la bleomicina, la vinblastina y la dacarbamicina. Entonces, estos medicamentos lo que hacen, obviamente, pues, es alterar o destruir estas células linfoides neoplásicas, ¿no? En mi paciente. Y por lo tanto, pues, mejorar la supervivencia, ¿no? La supervivencia libre de enfermedad. Normalmente los ciclos, o sea, la composición del tratamiento está dado por ciclos. Estos ciclos se van a dar de forma frecuente aproximadamente entre cada 21 a 28 días, más o menos, ¿ya? Aparentemente, ¿no? En los cuales cada ciclo está descrito que debe recibir 2 veces en ese lapso de tiempo la cantidad de estos medicamentos, ¿no? La dosis es por milímetro cuadrado, siempre los pacientes, los tratamientos quimioterápicos, prácticamente casi el 90% se dosifica según el índice el metro cuadrado, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, pues hay que tener en cuenta que es un esquema muy bien tolerado, ¿ya? La verdad es un esquema muy bien tolerado, es de primera intención, ¿no? Porque las reacciones adversas o la toxicidad es leve a comparación de otros esquemas. Anteriormente se usaba esquemas combinados con otros medicamentos mucho más tóxicos, más severos, y los pacientes tenían mucho riesgo a formar o a contraer otro tipo hasta de neoplasias. Está descrito también que el uso de muchos quimioterápicos, especialmente la combinación de muchos quimioterápicos, hace que el paciente tenga mayor riesgo de desarrollar otro tipo de neoplasias que no sean hematológicas, por si acaso. Entonces, eso es lo que han visto en estos pacientes que tenían muy buena respuesta a su linfoma y, sin embargo, posteriormente presentaban otro tipo de neoplasia, ¿no? Hasta muchas veces más agresiva que el mismo linfoma, ¿no? Por ese motivo fueron cambiando los esquemas. Hay otros esquemas que también se usan, como básicamente dentro de los descritos está el Stanford 5 o el Stanford B que le dicen, y el BACOT, en los cuales, si se dan cuenta, la cantidad de quimioterapia son bastantes, y esto mayormente lo usamos en pacientes con estadios clínicos mucho más avanzados. Estamos hablando de estadios tipo 4, en los cuales, y también pacientes jóvenes, porque si te das cuenta, la cantidad de medicamento que se tiene que usar es bastante alto. El paciente tiene que tener muy buena tolerancia,
lo preferimos en pacientes jóvenes, básicamente, ¿no? En pacientes adultos mayores, no. Preferimos darle este tipo de esquema, ¿no? Y hay veces hasta tenemos que reducir un poco la dosis para causar menos toxicidad en ellos. Como les dije, este es el esquema más usado, tiene toxicidad cardíaca y pulmonar, pero en menor cantidad a comparación de las demás. Su supervivencia libre de enfermedad refieren que es hasta el 70% de los pacientes que usan este tipo de esquema. Es alto en realidad la supervivencia. Como le dije, otro de los esquemas que también usamos es el Stanford 5, que en casos avanzados ha llegado a demostrar un poquito, se podría decir, supervivencia casi similar en algunos casos o en algunos otros casos un poquito mejor, ¿no? Y el Beacot sí lo usamos definitivamente, es mucho más eficaz, pero en estadios avanzados, pero es muy tóxico, muy, muy tóxico y hay mucho riesgo de desarrollar otro tipo de neoplasias, entre ellas leucemias, ¿ya? Por eso muchas veces la verdad ya hemos dejado de usar este tipo de esquema, ¿ya? Actualmente de primera línea usamos el ABBD. Otros esquemas también de rescate se le dice porque mi paciente ya recibió BBD, ya recibió Stanford, ya recibió el Beacot y no responde, o sea, ha recaído. O probablemente no hay respuesta no hay se podría decir, no hay buena respuesta a tratamiento quimioterápico. Por lo tanto, hay ciertas quimioterapias de rescate, o sea, son quimioterapias que vamos a dar con la posibilidad, o se podría decir, de tener aunque sea una remisión parcial, o sea, una mejoría de la actividad de enfermedad, especialmente si mi paciente está algo sintomático, ¿no? Entre ellas están varios esquemas de rescate. Uno de los más usados es el DAP, ¿no? Que es dexametasona, citarabina, cisplatinos, el AIS también, el ifosfamida, el carboplatino y el etopósido, también está dentro de los escritos. Y cuando obviamente mi paciente no está yendo muy bien, muchas veces damos de rescate y si hay buena respuesta lo pasamos a trasplante autólogo, como le dije, ¿no? Solamente les damos a pacientes que no tengan muy buena respuesta o que tengan por lo menos posibilidad de usar un esquema mucho más intenso y pasarlo a autólogo. O sea, para que más o menos me entiendan, los pacientes que tienen criterios o pueden pasar un trasplante autólogo son pacientes que sí de una u otra forma han recaído, pero han tenido buena respuesta con el nuevo esquema de quimioterapia que se les estableció. ¿No? Si vemos que hay buena remisión, entonces ahí sí podemos pasar a mi paciente a un trasplante autólogo, porque si no tiene buena respuesta de refractariedad, no va a servir de nada pasarlo a autólogo si probablemente va a volver a recaer, ¿no? Y lo que viene a ser un trasplante halogénico no está descrito con frecuencia, es demasiado rara vez que se puede usar. Y lo usamos en pacientes que, por ejemplo, previamente hayan recibido un trasplante autólogo y posteriormente a eso hayan llegado a hacer algún tipo de recaída, ¿no? Y sean jóvenes, o sea, puedan tolerarme un esquema muy intenso y tengan un donante adecuado, ¿no? Porque el trasplante autólogo es trasplante de tu propia sangre medular, ¿no? De la misma persona, y el halogénico es de otra persona, es un donante. Y para más o menos terminar, actualmente ya tenemos nuevas revisiones de nuevas terapias, o sea, la idea siempre es tratar de buscar el mejor fármaco y el mejor fármaco va a ser el que tenga mejor respuesta, o sea más citotóxico en la parte neoplásica, pero no sea tóxico o la toxicidad para nosotros sea mínima, ¿no? O sea, que sea más específico, o sea, la quimioterapia ideal, ¿no? La que quisiéramos tener es la que solamente se dedique a destruir nuestras células neoplásicas. Desgraciadamente al momento todavía no existe. Hay algunas quimioterapias o algunos medicamentos que están en estudio que son más específicos, sí, ¿por qué? Porque tienen a alterar o a bloquear ciertos marcadores, o sea, son específicos para células que marcan ese tipo
de marcador de membrana, como viene a ser, por ejemplo, en el caso del rituximab y el brentuximab. Son anticuerpos monoclonales específicos que atacan células que van a expresar estos marcadores, ¿no? Y básicamente, pues estos marcadores los van a expresar estas células de tipo neoplásica. Entonces, muchas veces, pues van a atacar estas células y por lo tanto, pues vamos a tener menor toxicidad, menores efectos adversos en mi paciente, ¿no? Todavía sí se está usando, ya está en fase de estudio para algún tipo de pacientes, pero sí se está usando, por ejemplo, ahora en pacientes adultos, por si acaso. Se está agregando a los esquemas de estos esquemas de ABVD, se le está agregando como un plus, ¿no? Como algo que va a ayudar mucho más y va a disminuir probablemente la cantidad de ciclos que tiene mi esquema normal. Hay algunas situaciones especiales en las cuales tenemos que tener un poquito de cuidado, porque como les dije, en pacientes muy jóvenes, este tipo de quimioterapias, especialmente las radioterapias, van a alterar nuestra fertilidad, va a alterar las gónadas. Entonces, estos pacientes, antes de recibir ese tratamiento, se les explica, ¿no?, que obviamente pueden tener este riesgo. Por lo tanto, muchos de ellos preservan ciertos células progenitoras, estamos hablando preservación de óvulos, preservación de semen, ¿no? Para que puedan, pues, posteriormente de tener una gestación o poder tener acceso a contraer, a tener familia, ¿no? ¿Cuáles son los pronósticos o los factores que son malos para mi paciente? Es que obviamente un estadio muy avanzado, ¿no? Y que, por ejemplo, haya recibido un tratamiento, pero haya recaído en menos de los 12 meses de iniciado el tratamiento, no sea una recaída temprana, ¿no? Persistencia de síntomas B, parece mentira, pero es muy importante la presencia de síntomas B, eso me determina el pronóstico de enfermedad. Afectación extraganglionar o extranodal es lo mismo, ya mientras más afectación extraganglionar es mucho más avanzado, es más, se puede decir, un pronóstico más adverso, ¿no? Las quimioterapias que, por ejemplo, habría resistencia, eso significa que persistencia de enfermedad pese a que le demos la cantidad de ciclos o el esquema, se podría decir hasta llegar a 6 ciclos y posteriormente a ello persista la enfermedad también es un factor desfavorable. Y obviamente presentar un PET positivo, ¿no? Como les dije, el PET nos ayuda básicamente a ver actividad, a los focos de actividad de la neoplasia y no se le escapa nada. Entonces, vamos a notar claramente mi PET inicial al tratamiento y posterior a mi quimioterapia. Y si no hay buena respuesta a eso, definitivamente estamos hablando de que mi paciente no está yendo bien y eso no es un factor pronóstico desfavorable. Y estos son solamente los criterios de respuesta, respuesta completa, respuesta parcial, dependiendo, ¿no? Si hay mayor, por ejemplo, por PET lo usamos más este tipo de criterio porque nos ayuda mucho más este tipo de examen, ¿no? A comparación de las tomografías. Si nosotros vemos que hay disminución de enfermedad de más del 50%, mucho más del 50%, entonces obviamente estamos hablando de probablemente una remisión completa, ¿no? En la cual puede haber masas casi inespecíficas o no muy poco captadas, ¿no? En cambio, cuando hablamos de una remisión parcial, hablamos de una remisión de por lo menos hasta al 50% de cómo mi paciente llegó. En esos casos, si hay una disminución al 50%, estamos hablando pues de una remisión parcial, ¿no? Y si no hay, vemos que continúa apareciendo focos positivos metabólicos de la neoplasia, de la actividad neoplásica, obviamente es fallo o es progresión de enfermedad, ¿no? Y si vemos aumento, con mayor razón, ¿no? Entonces eso, el PETA actualmente es de mucha ayuda y nos apoya bastante en lo que lo que hablamos de criterios de respuesta a tratamiento. La sobrevida, como les dije, es en los estadios iniciales es prácticamente más de 5 años, puede llegar a más de 10 años, como les dije, en estos estadios. En los estadios avanzados, igual, más del 50% tiene una sobrevida mayor de los 5 años, ¿no? En comparación de otros tipos tanto de linfomas como de leucemias, que no vamos a encontrar una sobrevida más allá de los 5 años si mi paciente no responde bien, ¿no? Y ni siquiera en los primeros estadios, ¿no?
¿Cuáles son las alteraciones o las complicaciones que pueden presentar estos pacientes? Como les dije, por el tema del uso de quimioterapia, son varios fármacos que van a usar, entonces el riesgo es a nuevas neoplasias, ¿no? Tanto primarias, más que todo secundarias al tratamiento quimioterápico. Tanto estamos hablando de neoplasias hematológicas como no hematológicas, por si acaso. Cuadros de infecciones, porque de todas maneras son pacientes que van a quedar con algún grado de inmunosupresión, ¿no? Transitorio quizás, pero igual va a tener riesgo de infecciones. Y la toxicidad que puede causar este tipo de quimioterapia, ¿no? Básicamente cardíaca, pulmonar, en algunos casos endocrina, pero es lo que más se ha visto dentro de lo que viene a ser las consecuencias de este tipo de tratamiento, ¿no? Que ha disminuido, sí ha disminuido bastante con el uso de ABVD, pero sin embargo todavía existe levemente este tipo de toxicidad, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, la clase de por sí siempre es bien compleja, el caso de linfomas. Dios. ¿No me han estado escuchando? Sí, doctora, se le fue del audio, pero sí, ¿Y todo. ahí se escucha? Sí, sí, sí. ¿Hay alguna parte que no hayan entendido para volver a repetirlo? Lo que viene a ser las preguntas que me piden formular en realidad son casos clínicos y por ahí alguna teoría, no se hagan bolas, no es que se tengan que memorizar tratamientos realmente, ¿no? Más que todo lo que creo que deben de llevarse de esta presentación es la parte clínica, la presentación clínica, básicamente, ¿ya? Y algunos marcadores que sí pueden ser un poco importantes en este tipo para diferenciarlos, ¿no? Y cómo hacer tu diagnóstico. ¿No? Eso es lo más importante. El tratamiento no es importante en realidad. No es algo que ustedes lo vayan a realizar a no ser que sigan la especialidad, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, terminamos la clase. ¿Verdad? Las diapositivas, sí, se las voy a pasar a Exxon, ¿ya? En un ratito más y que Exxon se las mande a todos, ¿ya? Perfecto, ya. Ya chicos, cuídense, suerte.